vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Te dije para que escribas y titules el principio y el fundamento de la gracia. El principio y el fundamento de la gracia es Cristo. Cristo sin rudimentos, sin tradiciones humanas, sin costumbres naturales. Él es el fundamento del Evangelio de la Gracia. El Cristo resucitado, donde tienen que ir todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Por eso Él es el fundamento de la gracia. Ahí en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, con un objetivo, un propósito, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. Aún estando en la ley, no es hijo la persona. O sea, en parte en la ley tiene un deber, una obligación de cuidar a los hijos de Dios ahí para entregarlos al Evangelio de la Gracia. Porque mientras ellos estén ahí, metidos en el Evangelio de la ley, están bajo tutores, personas que los gobiernen, los obliguen, los manipulen, los engañen, los llenen de tradición, de costumbres netamente naturales. Por eso en el versículo 4 dice, bien claro, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo? El tiempo del Evangelio de la Gracia, el tiempo de Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo señalado por el Padre, ese tiempo se refiere al tiempo del nuevo pacto. Nuevo pacto. Dando y mostrando, dándole culminación a los tiempos del antiguo pacto. Del antiguo pacto. La cual sucedieron en el tiempo señalado. Señalado por Dios o por el Padre. Quiere decir, yo le doy gracias a Dios porque yo no pude ahondar mucho tiempo, pero en los 9 años que estuve en el sistema religioso, con eso me bastó para conocer verdaderamente. Hay gente con buena devoción. Ahí hay personas que son de Dios. Pero mientras estén ahí, no son hijos. Son bastardos. Son esclavos de un sistema manipulador. Así invoquen a Jesucristo, así invoquen a Dios, así hagan lo que hagan. Mientras hagan rudimentos, no son hijos. Eso es lo que dice ahí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido, oído, de mujer y nacido bajo la ley. Quiere decir, en el momento que Jesús de Nazaret nació, terminó completamente el sistema religioso.
el sistema mosaico precluyó totalmente. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2 de ahí del libro de Gálatas, sino que estaban ahí cuando estábamos en la ley, estábamos bajo tutores y curadores. Son los que oraban, imponían manos, echaban aceite, reprendían al diablo, reprendían los demonios y todo eso. Sino que estaban bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo? Este tiempo, el tiempo del Evangelio de la Gracia, el tiempo del Evangelio del Cristo resucitado. Eso es lo que está diciendo, ese era el tiempo señalado por el Padre, donde todo precluyó, todo el sistema antiguo precluyó. Todas las cosas iban a ser ahora reunidas aquí. Mira lo que dice ahí en el libro de Marcos, un ejemplo. Marcos, capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de Marcos, no le quites el dedo ahí a Gálatas. Mira lo que dice en el versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Oído, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Quiere decir, ya la ley no sirve. Ya eso no funciona de aquí en adelante. El tiempo se ha cumplido, ya la ley precluyó. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Uno, no en el evangelio. Y eso es lo que dice. El tiempo se ha cumplido, la ley no funcionó, no edificó a nadie, no construyó a nadie. Nadie, absolutamente nadie aprendió en la ley a depender del Creador ni de la palabra. Por eso es una ley suicida que mataba al mismo pueblo. Y le dice bien claro, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido. El arrepentimiento es un mal arrepentimiento que uno hace en la ley. Porque a uno le dice, usted tiene que dejar de mentir, de robar, de tomar, de fumar. Bueno, eso lo va dejando uno a medida en que uno va alcanzando el conocimiento de la palabra, sabiendo que eso no le conviene, las malas amistades, esto y esto, etcétera, etcétera. Cuando uno ya adquiere conocimiento, no porque se lo impongan. Porque hay mucha gente que toma trago y todavía fuma. Eso es una debilidad, eso no es un demonio. Eso es una debilidad de la persona. ¿Y sabes por qué? ¿Tú sabes por qué la persona fuma? ¿Tú sabes por qué la persona toma? ¿Tú sabes por qué? Porque la persona busca la manera de cómo disipar el tiempo, disfrutar aparentemente con los amigos y todo eso. Sencillo. Porque su interno está hueco, está vacío. Entonces él trata de llenar ese vacío del cigarrillo, el trago, las amistades, el fútbol, esto y esto y esto, ese vacío. Precisamente con toda esta cantidad de actitudes. Y él puede seguir haciéndolo. Pero en el momento que él busque verdaderamente una congregación que le hable de gracia y le enseñe que es arrepentimiento. Porque yo he visto gente mal arrepentida en la ley, que se arrepienten, los bautizan en agua y salen diciendo ellos bien claro, es que yo fui bautizado en agua, pero todavía estoy fumando, entonces yo le dije a uno de ellos, ¿tú crees que si el agua tuviera poder, tú ibas a seguir fumando? ¿Tú ibas a seguir mintiendo? Ya te había quitado eso, ¿por qué no te lo quitó? ¿O es que tú no te bañas todos los días? Tú te bañas todos los días, eso no es bautismo. El bautismo que corresponde ahora a la gracia del bautismo del Espíritu. Si yo te bautizo, ¿cómo usted me bautiza, pastor, en el Espíritu? Sumergiéndote en el conocimiento del agua pura de la palabra.
Porque ese es el que llena el vacío interno que la persona verdaderamente tiene. Arrepentimiento es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta que quiere decir estar en movimiento, buscando cómo regresar al origen de nuestra partida. ¿Cuál es el origen de nuestra partida? Casa, papá, el Padre. A la casa de los espíritus de los justos hechos perfectos. Regresar. A medida en que yo voy creciendo, yo voy depurando lo que no me sirve, no me funciona. Entonces, pero cuando ya nos adoptan como hijos, ya nadie lo condena a uno. Nadie, así se pare quien se pare. El que tiene que condenarnos es Él. Y la palabra dice que en Cristo no hay condenación. Dice, el tiempo se ha cumplido. Quedó fuera la ley. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Está hablando Jesús en el año 50. O Juan está aquí, pero aquí está hablando de Jesús de Nazaret. Él traía el Evangelio de la vida eterna. Ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama Abba Padre. Nosotros no decimos Abba Padre porque nos provoca. Nosotros no decimos Abba Padre porque es un mito. No, porque a nosotros nos colocaron el Espíritu de Cristo. Y la palabra Abba Padre quiere decir papito lindo. Es una expresión aramea. Papito lindo. Abba Padre, papito lindo. Abba Padre, papito lindo. Tu palabra dice de la siguiente manera, tan, y sigue hablando, y sigue hablando. Entonces el tiempo de reunir todas las cosas ahora en Cristo. ¿Qué cosas, pastor? Voy a describirte varias. Todo lo que ha buscado el mundo, con acuerdos de paz y de esto y lo otro, de aquí, allá, y ahí, oído. Cuando todo esté sometido a Cristo, que es la cabeza, es la cabeza, debe ser la cabeza de la iglesia en el mundo entero. Cuando todo esté sometido a la cabeza, habrá una verdadera paz. Shalom, shalem. Tiempo de reposo, de regocijo. Habrá armonía. Absoluta armonía. Y te voy a mostrar los ejemplos. Porque los ejemplos son buenos. Por eso cuando yo te leo el Antiguo Pacto, los 4 Evangelios, te digo, por ejemplo. Porque en el Evangelio, en el Antiguo Pacto la iglesia no había nacido. En los Evangelios, en los 4 Evangelios, tampoco la iglesia había nacido. La iglesia nació en el libro de los Hechos. Hechos que fueron una realidad. Entonces, todo eso es lo que hay que aclarar, porque la gente que te enseña quiere meterte el Antiguo Testamento como que si fuera actualizado ahora para la iglesia. No. Para la iglesia son las 3 epístolas del apóstol Pablo y una parte de Apocalipsis, que es la primera parte, el misterio, que te habla el misterio de Cristo. Entonces, voy a mostrarte ejemplos. En el libro de Isaías, capítulo 2, porque es que la gente es como sorda, o quieren sabérsela todas, quieren impresionar, y como hay una cantidad de personas, perdóneme la expresión, perdóneme, no quiero lastimar a nadie, ¿no? Así que cargan el balay, amén, 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 a todo le dicen amén. Porque no tienen ¿qué? Discernimiento. A todo lo que le hablen. Después de que le tiren la palabra, amén, amén, amén. Son un poco de cabezones. Porque yo le digo amén cuando la palabra viene directa a través del Espíritu para la iglesia, porque la iglesia soy yo. Te dice en el libro de
Isaías capítulo 2, versículo 2, y después saltamos al 4. Acontecerá en los postreros, acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Que será qué? Confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Quiere decir que nosotros no lo buscamos? Porque primero, la gente que ha llegado a las congregaciones, si no son bien edificados, ¿qué van a hablar? Y la gente que ha llegado a las congregaciones y llevan un poco de años almacenando y almacenando y almacenando y no le hablan a nadie. ¿Qué tipo de personas es esa? Ellos reciben, amontonan, pero el que enseña crece, se fortalece. Esa es la carrera, esa es la tarea. Por eso, bueno, yo le doy gracias a Dios por estos medios, porque yo puedo llegar a todo el mundo por este medio, cuando se cuelgan las enseñanzas. Se cuelgan y todo el mundo las ve y la gente manda agradecimiento y la gente pregunta bueno, y uno está dispuesto. Dice, oído, escuche y retenga. Y será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Monte Sión, la Jerusalén celestial. Versículo 4. Versículo 4. Dice, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley de Dios, que es la palabra, y de Jerusalén la palabra del Señor. El 4 dice, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas, que es la muerte, en rejas de arado. Trabajarán, en vez de muerte habrá trabajo, habrá empleo, y sus lanzas, muerte, oído, en hoces para recoger. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Este es el Evangelio. Lo que dice en el libro de Génesis, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que cuando a él, a la simiente de él, alguien los bendijera, él les traería paz, prosperidad, reposo, confianza y abundancia. Porque en la simiente de Abraham, los que vivimos por fe, los que estamos en Cristo, oído, seremos de bendición para todas las familias de la tierra. Por eso es que hay que edificarse, alcanzar un buen conocimiento. Muchachos, esto no es cuestión de coger la palabra y enviársela como loco a la persona, tratar de meterla ahí como con una porra, con un martillo, ¿recibe o no recibe? No. Ese no es el Evangelio. El Evangelio nos tiene que traer confianza, convicción, seguridad, autoridad, poder, verdad, justicia y amor. Él dice bien claro ahí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, yo no comparto muchas cosas con personas que verdaderamente tratan como de impresionar. Yo, como soy una persona verdaderamente ya circuncidado por la palabra, yo respeto el concepto de cada uno de ellos, pero que yo vaya a todo decirle amén, 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 no.
Por ejemplo, hay personas que te hablan y que las 7 puertas y que las 5 yo no sé qué y que las 10 yo no sé qué cosa. La Biblia no habla de eso. Solamente hay una puerta, que es Jesucristo, el Señor. Entonces prácticamente yo no comulgo con ellos. Respeto, sí, respeto. Pero que todos tenemos que ceñirnos a los tiempos, a la palabra. Ya el tiempo antiguo precluyó. Dice el libro de Isaías, ejemplo, versículo 6. Voy a leerte desde el versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. La persona que venga a él, el pueblo, la nación. Dice, según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan, nunca va a juzgar sus oídos. Este es el pueblo, este es el hombre mero, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca, la palabra. ¿Está hablando de Jesús? La palabra. Y con el espíritu de sus labios matará la maldad, el impío, que no tiene piedad de nadie. Dice el versículo 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, y se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica, andarán juntos y un niño los pastoreará. Quiere decir, eso es lo que está buscando el mundo. Ese es el orden que están buscando las naciones, los presidentes. Claro, ese es el orden. Por eso es que, muchachos, si por ejemplo la persona no tiene vida en el espíritu, a todos le tiene temor. Ay, temor aquí, ay, temor allá, creyéndole siempre más al hombre que a la palabra. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde tiene que estar? Metida dentro de qué. Si tú regresaste a Cristo, en Cristo no hay muerte. Hay salud, paz, reposo. Que hay momentos difíciles, claro. Entonces, ¿cómo te van a formar? Porque cuando uno viene con cantidad de artimañas traídas de la tierra, que las aprendió, que oyó del papá, de la mamá, de los vecinos, del colegio, del empleo, de donde se haya movido la persona, atestada su conciencia de una cantidad de maleza. Muchachos, lo que más te gusta, ahí te tratan más rápido para que tú vayas entendiendo que eso no te conviene. Tú tienes que tomar la determinación. Para eso te traen al Evangelio de Cristo, para que te perfeccionen y tú tengas carácter, determinación. Y tú puedas decir, esto no va más, y esto no va más, y esto no va más. Pero hay momentos difíciles, claro, hay momentos de angustia donde vos tocas las puertas en toda parte y nadie te abre. Pero tú vas allá quebrantado, como me ha pasado a mí, como le ha pasado a mi familia. No creas que nosotros estamos parados porque a nosotros nos sustenta nadie, solamente el poder de Dios. Quisiéramos hacer muchas cosas más en beneficio de la iglesia, pero estamos esperando en que Dios obre. Si Él no obra, entonces nosotros no hacemos. Les dice bien claro ahí, esa es la paz que necesita la tierra, donde hay armonía. Ahí en el capítulo 55 del libro de Isaías, está haciendo un calor tan bravo aquí en Colombia. Más en este pueblo de los cotudos. Calor pero bravo, bravísimo. Isaías capítulo 55, versículo, déjame ver, 10:9 dice, 55, 10.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Tú entiendes esto? Claro, tú entiendes ya eso. Así será mi palabra, la que sale de mi boca. No volverá vacía. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para la cual la envié. 12. Porque con alegría saldrá y con paz regresará. Y los montes y collados levantarán canción delante de los hombres y todos, delante de vosotros, y todos los hombres del campo darán palmadas de aplauso. ¿Cuándo tú has visto un árbol aplaudir? ¿Ah? Vuelvo y te leo. Porque con alegría saldrán y con paz seréis revueltos. Los montes y collados levantarán canción. ¿Cuándo tú has visto un monte cantar? Delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Hombres, personas, naciones, pueblos, cantarán de alegría. En lugar de el problema, de la angustia, de la escasez, crecerá el ciprés, la abundancia, firme. ¿Ah? En lugar de qué? De dificultades, de problemas, crecerá el arrayán, alimento, fuerza, poder. Y será el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Eso es lo que dice él cuando todo esté sometido en este tiempo a Jesucristo el Señor. Sea, habrá un rescate de las cosas y de las personas completa, sacados del caos, del universo entero, esté donde esté la simiente. Esto empezará con los tiempos de la restauración. Oído, escucho y retenga. Voy a ir despacio aquí, no voy a correr. No voy a correr. Regálame un minutico, mojo la lengua para poder hablar. En el libro de los Hechos, capítulo 3, hechos que fueron real, hechos que acontecieron, hechos que tienen que acontecer ahora al estar en Cristo. Habrá un rescate completo del caos del universo como está el mundo entero ahorita. No solamente observa la cantidad de muertos por la cuestión de ese problema del COVID. No, anteriormente también hubieron muertes de millones de gente con la fiebre amarilla. Y antes de eso, el holocausto a los judíos. La cantidad de muertos. Eso es lo que produce la tierra que ha vivido en caos, tratando de buscar para la humanidad una paz a través de las armas, de las guerras, del hambre. Calmarle a una familia con una panela, una libra de arroz, el hambre, eso no sirve. Amado hermano, usted que está en el Evangelio de la Gracia, preocúpese por crecer y conocer a su Creador a través de la palabra, para que pueda usted a tirar la palabra en el momento preciso que esté buscando usted, dialogando con el poder poder del Espíritu, esté hablando con su Espíritu, con el Creador, le esté diciendo la palabra dice esto y la palabra dice esto, sea el explícito. No vaya a pedirle nada. Él sabe cuál es la necesidad suya y la necesidad mía.
Él nos guía y nos abre una puerta. Pero hay que preocuparse por crecer, conocer al Creador, cómo Él funciona. Te estoy hablando del tiempo del cumplimiento, que ya la ley murió. Ya por qué una persona persiste tratar de buscar la solución a través del sacrificio, de ayunos, vigilias, imposición de manos, de peleas con el diablo, cuando eso ya no sirve, no funciona. Lo que hay que desarrollar es una fe. Esas personas que los tienen esclavizados ahí, ese mal instructor, aunque sea un hombre de Dios, mientras esté en la ley, Dios no se mueve en la ley. Dios no se mueve en el sistema religioso. Para eso resucitó a través de Cristo, para funcionar en un nuevo pacto, donde ese nuevo pacto trae mejores promesas. Y eso es lo que Él dice ahí. Habrá un rescate completo del caos del universo. Y esto empezará con los tiempos de la restauración de todas las cosas. Observa lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 21 o 20. 19 dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de restauración, de refrigerio, de reposo. Arrepentimiento, palabra compuesta del original, estar en movimiento buscando cómo regresar al origen de mi partida. ¿Qué soy yo? Espíritu metido dentro de un ¿qué? Cuerpo. Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, pastor, me va a decir alguien, entonces, pastor, ya no ha venido. Claro, Él ya está en nosotros. En la traducción que tú ves en los originales, dice que Él se manifieste, pero en nosotros. Cuando Él se vaya a manifestar, ¿qué no lo deja manifestar? Velo. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. En otra palabra dice retenga. Él ya no está en el cielo, está en nosotros. En nosotros. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas. Que habían sido ¿qué? Desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que no lo deja manifestar todavía en nosotros que lo tenemos? Hasta que todas las cosas no sean sometidas ¿a quién? A Cristo. Y ahí habrá la manifestación de Cristo en el mundo entero. Que tú hablas la palabra. Tú no necesitas de funcionar de acuerdo al sistema religioso haciendo una cantidad de payasadas para orar por un enfermo. Hazle entender a la persona que sus pecados le fueron perdonados. Que ya hubo un derramamiento de sangre por él. Que ya alguien pagó, puso una fianza para que él tenga confianza, que es la sangre del Cordero de Dios. Y decláralo, desátalo. Usted está libre de toda maldición, si usted cree, porque si usted no cree, de nada sirve. Pero formar un espectáculo, traer el escuadrón de oración de la iglesia, para orar por un enfermo, le ponen la rodilla aquí, aquí le ponen la Biblia y empiezan a reprender el espíritu de demonio de enfermedad, te va a citar cáncer y que no sé qué, todo eso. Para eso está la palabra. No acabamos de leer que Él matará al impío por el poder de su boca. Que Él matará todo lo que no esté de acuerdo con Él. ¿A través de qué? De la palabra. Dice, y a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca
de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Muchacho, retenga hasta la restauración de todas las cosas. Por eso es que he oído que tenemos que traer a Cristo todas las cosas, porque Él es la cabeza de todo, la cabeza de la iglesia. ¿Aló? Voy a ponerte otro ejemplo. Cuando todas las cosas nuestras, que nosotros no operemos en fuerza, que entendamos que todo nuestro ser está sometido a la soberanía del Espíritu de Dios, nosotros no tenemos que buscar la gente. Ve el ejemplo aquí. Isaías capítulo 11. Perdón, es que me rasca cuando hablo tan fuerte. Me rasca la punta de la nariz. Dice, oído, capítulo 11, versículo 1, para que usted entienda, distinga y aprenda. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, la simiente de Cristo o Cristo, para conocer los hijos de Dios que estamos en Cristo. Oído, esta es una de las características más fuertes para conocer una persona, que parte netamente de Dios. Tiene que tener este sello. Versículo 2. Y reposará sobre él Espíritu del Señor, de poder, de autoridad, no de grito, no de manda más. La autoridad para él, para que él no caiga en sus debilidades. Espíritu de sabiduría, no de la que se adquiere en las universidades, sino en la sabiduría que desciende de arriba. Porque la sabiduría humana está corrompida, es diabólica, es satánica. Oído, espíritu de inteligencia. Oído, de inteligencia, obediencia, madurez, equilibrio, centrado. Dice, espíritu de consejo, que cuando se siente a compartir con alguien, sepa verdaderamente resolverle el problema a través de la palabra a la persona. Decirle, llevarlo para que tenga confianza, que aprenda a depender de su Creador. Y espíritu de poder, espíritu de conocimiento de la raíz del problema o de la palabra y de temor del Señor. Este es, dice, y le hará entender diligente. En el temor del Señor no juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, erguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Qué leímos en Isaías? Que la palabra no regresa vacía cuando sale con alegría. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres, erguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto no es con espada,
ni con revólver, ni nada, con la palabra. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad, dice, y la fidelidad ceñidor ¿de qué? De su cintura. El versículo 10 dice, asimismo acontecerá en este tiempo. Quien te está hablando es el profeta Isaías y está señalando el tiempo del nuevo pacto. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por bandera a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será. Yo no tengo que decirle a las personas, usted, no, la persona que va creciendo en el evangelio cuando es hijo, sabe, conoce de su deber, de difundir el evangelio que le está dando vida, prosperidad, paz a él. Si no lo hace, muchacho, el problema es de él. Porque la palabra misma lo juzgará en su fin. En su fin. Le compartía yo a mi esposa, por ejemplo, que hay gente que le tira la situación. No, es que la palabra dice en Ezequiel capítulo 33 que el pastor tiene que ir a buscar a las ovejas perdidas, a la que está enferma. ¿Por qué? Porque ahí dice que el pastor nunca oró por los enfermos. No, no, no. En la gracia el pastor le enseña al enfermo a depender de la palabra. El problema es que él, si no creyó, el problema es de él. Si no creyó, se jodió. El pastor sí ora, pero el que tiene que tomar cartas en el asunto es la persona. Al menos yo le enseño a la persona a depender de la palabra. La palabra dice en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá a cuán renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay en él parecer ni hermosura, mas le veremos sin atractivo para que le deseemos, desechado entre los hombres, experimentando en el quebranto, cómo escondieron de él el rostro y fue menospreciado, flagelado, escupido, maltratado, y por su llaga la persona es curada. Si la persona no cree, el problema no es del pastor ahora. Anteriormente eso era en el antiguo pacto. Pero ahora, estando presente ya Cristo, la persona tiene que depender. Que no buscaste a la perdida que estaba en los bares, que tal cosa. No, yo envío la palabra. Porque eso es lo que dice aquí. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por bandera a los pueblos, será buscada por las gentes. Yo no tengo que buscarla. Yo lo que tengo es que entender, comprender y conocer a mi Creador a través de la palabra. ¿Cómo tengo yo que funcionar como ministro competente de un nuevo pacto? No ser un charlatán. ¿Me hago entender? Claro, claro que me hago entender. Porque lo que estamos buscando es que todo caiga en Cristo, para que haya una verdadera paz, haya una prosperidad, haya confianza, haya poder, haya autoridad, haya señorío y haya verdad. Eso es lo que nosotros buscamos ahorita como ministros competentes de un nuevo pacto. Nosotros no queremos artistas dentro del cuerpo. No, no, no. Nosotros no queremos personas que se las saben todas. No, 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 no. Nosotros humildemente entendemos, comprendemos que tenemos que aprender a obedecer la palabra, aplicarla a nuestra vida sin ciencia, porque la ciencia humana pudre la mente verdaderamente del corazón, la mente de cada persona. Ahí en el libro de Isaías otro ejemplo. Capítulo 65, para salirme de aquí y entrar al versículo 5 de Gálatas. Abba, Padre. Isaías 65, versículo 18.
dice, mas los gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, la Jerusalén celestial, alegría, y a su pueblo gozo. ¿Ah? Dice, y me alegraré con la Jerusalén celestial, y me gozaré con el pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esto yo no lo escribí anoche. El profeta que Dios utilizó para que esto quedara aquí plasmado, para que cuando yo viniera a la historia, viera la realidad de las cosas. Que esto es lo que se está buscando establecer en la tierra, no en una congregación, en la tierra. Y para que esto quede establecido en la tierra, oído, se necesitan hombres verdaderamente de Dios, espirituales netamente. Dice el 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejos que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Por eso dice en Apocalipsis, que aquí no puede entrar cualquier cosa. El que está fuera del reino, muchacho, se muere 100 años, tranquilo, pero se muere mal. Aquí no hay muerte. Dice el 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otros habiten, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. ¿Cuánto te imaginas tú que vive un árbol? Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Porque son linajes de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. Ahí está. Antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y vuelve y habla de la paz. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león, el que ruge, comerá su paja como el buey. Y el polvo será el alimento ¿de qué? De la serpiente. No afligirán más, ni harán ¿qué? Mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Monte Sión. El profeta Isaías está hablando de la iglesia en Cristo. Aquí no está hablando de la iglesia en ley, de la iglesia en Cristo. Les dice bien claro ahí, para ir concluyendo, ¿verdad? En el libro de Gálatas, volvemos ahí al Gálatas, capítulo 4, versículo 5. ¿Te quedó claro esta primera parte? Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Capítulo 4, versículo 5. Saludo al pastor Vittorio García Barbón, que sé que él está conectado oyendo también las enseñanzas. También al pastor Juan Castro. Felicitaciones y para adelante, porque para adelante es para allá. Fuerte. También ahí al discípulo, al hermano Arias, Melkin Arias, a Tony, también a Manuel Guerrero, también están ahí, cada uno de ellos bendecidos con toda bendición. Gálatas capítulo 4, versículo 5, dice, a Rafael Bones también, a María y a Bobby, que
no se pierden cada enseñanza. Saben que esto los edifica, los forma en carácter, en personalidad. Y a todos, versículo 5 dice, el objetivo, cuando vino el tiempo del cumplimiento había una tarea para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, la filiación, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la filiación de hijos. El objetivo, el pueblo escogido de Dios nosotros estamos, bueno, al menos yo no duré tantos años como otros, encerrados bajo el sistema religioso, manipulándonos, intimidándonos, metiéndonos pecado por toda parte, metiéndonos un diablo que no existe hace 2600 años, desapareció. Y los ángeles y la condenación y el ayuno y las vigilias y todo eso desapareció hace 2600 años y todavía siguen tratando de santificar a la persona exteriormente cuando el objetivo tiene que ser interiormente y que él aprenda a depender de su creador, que es la palabra. Dice en el libro de Gálatas capítulo 3, 23, dice, oído. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Por qué no están? Porque están en desobediencia. Porque están en desobediencia todos los que están en el sistema religioso. La obra de restaurar el tiempo ha llegado y es ahora en Cristo. Cristo nos trae a nosotros la afiliación o la adopción para ser hijos, para que disfrutemos de una vida divina completa. Dice ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice 2:10, porque convenía aquel cuya causa, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo ellos de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción, al autor de la salvación de ellos. Fíjate el ejemplo. Si a Jesús de Nazaret no lo perfecciona, él no había ido a la cruz, ¿quién iba a ir? Cuando él entendió que fue y oró, encontró a los discípulos por 3 veces orando, durmiendo, y él estaba ya rogándole al Padre. Le dijo, Padre, pasa de mí esta copa. No era una copa de beber, era una copa de sufrimiento. Cuando él ya recibió, le dijo a ellos, ya yo soy el personaje que va a ir al madero ahí en el Getsemaní para salvar al mundo entero. El mundo entero no lo ha querido. Entonces dice bien claro y explícitamente dice que son muchos los que tienen que venir al evangelio del Cristo resucitado, que se requiere de los que están enseñando la palabra, ministros competentes de un nuevo pacto, que hay buenos hombres, hay buenas mujeres que han adquirido un buen conocimiento, que tengan carácter y personalidad, que tomen determinación de hablar lo correcto, la verdad, y no manipulen ni intimiden a nadie, ni traten de oprimir, sino que cuando ellos entiendan que el poder de Dios está en cada uno de nosotros y que la manifestación de Cristo quisiera ser ya, hay alguien que lo detiene para que Él no se manifieste todavía hasta que todas las cosas estén reunidas en Cristo, que es el poder del Espíritu. Dice Romanos capítulo, voy terminando, Romanos capítulo 8, siempre el tiempo me gana tiempo. Me gana la carrera. Pero bueno, aquí vamos. Este es el objetivo. Nos predestinó con una función específica. Versículo 29 dice,
Porque a los que antes conoció, si a mí no me hubieran conocido, no me hubieran traído a la gracia, no había entendido yo este evangelio, no estaría jugando con la necesidad de la humanidad. Si a mí no me hubieran conocido antes de la fundación del mundo, oído, escucha y retenga, yo no estaría hablando a esta hora de la gracia. Yo no estaría hablando de la gracia. En esta ciudad a mí no me quieren, precisamente porque Dios me dio la capacidad de entender gracias a la palabra que me envió a través del pastor Vittorio. Le doy gracias a Dios que, mejor dicho, quisiera yo ir y decirle, aquí estoy esta cartica, papi, y volver otra vez rapidito al lugar. Pero como Él está en mí, no necesito ir a ninguna parte. Todos los días le doy gracias y no me cansaré de darle gracias. Mientras esté en vida, antes de la transformación de mi cuerpo, seguiré adorándolo. Con mi hogar, con mi esposa y mis hijas. Fortaleciéndome en Él. Alcanzando un conocimiento para poder bendecir a muchos. Porque si yo he sido bendecido con este evangelio, hombre, mi deber es difundirlo. ¿Yo para qué lo voy a tener guardado bajo la almohada? Esta es mi carrera, me deleito, me gozo porque entiendo, porque comprendo. Y eso es lo que dice aquí. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, no todos, no todos. Y esto es lo que, este es el objetivo. Nos predestinó para la afiliación, para adoptarnos como hijos. Allí mismo en Efesios, rapidito, me quedan 3 minuticos. Voy, 3 minuticos. Efesios, capítulo 1, versículo 5 dice, bueno, ahí me va a demorar un minutico más. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Predestinado, o sea, Dios determinó de antemano por su conocimiento, por su deidad, por su poder, por la palabra que habla en Pedro. Nos predestinó de antemano a los que íbamos a creer en Cristo, a los que íbamos a hacer defensa de este evangelio. Nos adoptó para ser hijos de su familia. Por eso es que somos la simiente de Él. Por eso es que somos el real sacerdocio. Por eso es que somos el linaje escogido. Porque ya le pertenecemos a Él. Para ser hechos conforme a su Hijo. Dice bien claro, a los que conoció, los predestinó. Tomó la determinación. Por el conocimiento anticipado. Ahí está. Bien claro dice, bien, ahí en el libro de Juan, capítulo 1, último versículo, y ahí terminamos bien. Yo no soy el único que tiene la verdad. La única verdad es la palabra. Y hay hombres que hablan también la verdad. Hay que saber escuchar. Dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, qué privilegio, a los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad, señorío de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios por la palabra. Eso es. Aquí está el nuevo nacimiento. Este es el nuevo nacimiento, que es sobrenatural, distinto al nacimiento natural. Por eso es que Cristo es la cabeza y debe de ser la cabeza en el Evangelio de la Gracia o en la iglesia que habla de gracia. Amén.